no puede mentir, es imposible que pueda mentir su palabra, ¿ya? Estamos en el programa El Rocío del Padre, que lo estamos transmitiendo por la radio Emanuel Chile. Digo esto porque este tema también va a subir en los podcasts de la página Visión de Águilas Temuco. Ya hago este paréntesis también. Entonces, como estábamos diciendo, ¿ya?, que la palabra del Señor es acrisolada, es como el crisol, es como ese metal precioso, ese metal noble, ¿ya? Es como el crisol que tiene que ver mucho con la temperatura, con la purificación, con el horno, y por eso que la palabra del Señor nos prueba. No es cualquier palabra, no es palabra de hombre que miente. La palabra del Señor no miente, la palabra de Dios es la verdad, es su verdad y es la verdad absoluta. Alguien dijo, un universitario dijo, ustedes los cristianos creen que tienen la verdad absoluta. En parte sí y en parte no. En parte sí porque poseemos gran parte de la verdad absoluta, pero no toda, ¿ya? Para eso está el cuerpo de Cristo, que en su conjunto poseemos la palabra del Señor. Y fíjese que la palabra del Señor se explica sola, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro, es las únicas escrituras que se explican sola y es como que tiene vida. Y efectivamente, tiene la vida de Dios porque expresa la voluntad, el pensamiento del Señor. ¿Para qué? Para direccionar a los hijos de Dios por su palabra dada por los sacerdotes. Hoy en día los ministros, los pastores, los padres para los hijos. Hermoso. Fíjese muy bien que mi apóstol Carlos Uribe me enseñaba, yo reconozco que me ha enseñado muchas cosas, y una de las cosas que me enseñaba era acerca de las paternidades, que tenemos la paternidad del Señor, que es la paternidad del Espíritu, sino como nuestro Dios, el Padre de las luces, nuestro Padre del Espíritu. Tenemos la paternidad biológica, que es nuestro Padre biológico, nuestro Padre físico, que nos engendró físicamente, y también tenemos nuestro Padre del alma, ¿ya?, que son nuestros pastores, nuestros apóstoles, los ministros. Y si uno está mal con una de las tres paternidades, con una, ¿ya?, del sistema de paternidad que Dios nos dio, estamos mal con el resto de las otras dos, porque el diseño, hermano, es perfecto. Si nosotros no hacemos conforme al diseño del Señor, realmente va a desatar en un caos. Se imagina que Noé haya hecho el diseño del arca conforme a los diseños de él, o que posiblemente haya alterado ligeramente alguna medida del arca, no estaríamos acá. Y como yo dije en la radio una vez, dije, si ese hombre no hubiese tenido el corazón correcto para el Señor, nosotros no hubiésemos estado aquí como raza humana, porque nos hubiésemos extinguido de una sola vez. Y por causa de la obediencia de ese hombre, de ese padre llamado Noé, que era perfecto en sus generaciones, perfecto en sus genes, entonces la raza humana pudo una vez más establecerse sobre la tierra como raza pura, como el Señor la diseñó. Fíjese lo que habla acá este salmo. Dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjese muy bien, por la palabra fue hecho todo lo que existe, ¿ya? Estaba en acción el verbo, el dabar, el verbo, Cristo.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar que la palabra del Señor es una palabra creadora que está creando constantemente. ¿Cree usted que el Señor está solamente disfrutando de la creación? Si Él disfruta de la creación y disfruta de los hijos, yo le quiero decir que el Señor está creando constantemente, el Señor está engendrando constantemente, el Señor está cosechando constantemente, el Señor, fíjese lo que le estoy diciendo, Dios es el ser más activo que puede existir. Y fíjese que no solo el Señor, sino aquí que en el Salmo 103 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Fíjese muy bien, ¿por qué son poderosos los ángeles? Porque ejecutan su palabra obedeciendo a su voz. Fíjese qué interesante. Si nosotros queremos ser un pueblo poderoso, un pueblo firme, hijos de Dios firmes, entonces nosotros tenemos que convertirnos en amantes de su palabra. ¿Sí? Y fíjese, por eso nosotros en la primera instancia, en la primera estación, nosotros tenemos que ser limpios por la palabra. Y no es casualidad que diga el Salmo 119, habla del joven, porque cuando uno es joven, y no tan joven también, nosotros tenemos que limpiar nuestro camino constantemente, ¿ya? Con guardar su palabra. Y no es casual, porque no existen las casualidades en Dios. En Dios no existen las casualidades. Fíjese lo que yo le estoy diciendo. El Señor lavó los pies de sus discípulos, porque Él sabía y Él estaba enseñando un diseño que por la palabra, y el Señor Cristo mismo, como la palabra viviente, la palabra hecho hombre, limpiando los pies de sus discípulos, limpiando los pies de nuestro andar diario. Fíjese muy bien, ¿ya? Por eso que la palabra de Dios enseña que son hermosos los pies del que lleva la buena nueva, del evangelista. Fíjese muy bien, ¿por qué son hermosos? Porque son pies limpios, son pies cuidados, son pies adiestrados, porque llevan la palabra de Dios, los que tienen, los que guardan su palabra, ¿ya? Por eso dice el Salmo 119, con guardar su palabra. ¿Quién? El joven. Nosotros nos convertimos en personas que tenemos calzado limpio. Fíjese muy bien, calzado limpio. Entonces, todo lo que sale en la Biblia no es ninguna casualidad, no es porque haya una coma de más, un punto de más. En la palabra de Dios está todo mente predispuesto, ¿ya? Y el Señor planificó todo desde la eternidad, incluso el momento que tú estás escuchando. En este momento, ya sea por vía Facebook, ya sea por vía internet, alojado como podcast en la página Visión de Águila, no es casual de que tú hayas venido al mundo, no eres un accidente, no eres un accidente, tú y yo no somos creados por el caos, no llegamos por accidente, sino que por un designio eterno del Señor, un designio eterno de Dios. Y fíjese muy bien, alguien puede decir, bueno, yo llegué a este mundo por una violación o llegué al mundo por una infidelidad. ¿Sabía usted que posiblemente el rey David haya venido por un medio, por así decirlo, no tan correcto? ¿Por qué? Alguien me puede decir, bueno, ¿qué es lo que está diciendo, pastor? Fíjese muy bien, un detalle, por eso es que los detalles son muy importantes en la palabra de Dios. Fíjese que Isaí, que era el padre de David, él presentó a sus hijos ante el profeta Samuel para que lo ungiera como el futuro rey de Israel. Pero, dice la Biblia, dice que David estaba cuidando las ovejas de su padre.
Y hasta que le tuvo que preguntar el profeta Samuel, ¿no habrá algún otro hijo tuyo? Porque no nos sentaremos hasta que él venga. Y efectivamente había otro hijo, posiblemente un hijo de vergüenza, posiblemente un hijo no presentado, no muy deseado, fíjese muy bien. ¿Ya? No es casual que David haya dicho en uno de sus salmos, en pecado me concibió mi madre. Fíjese, fíjese. Entonces no fue un accidente el rey David. Desde luego que no, si era el ungido del Señor, el rey de Israel. Fíjese, ¿ya? Entonces tú y yo no somos un accidente, no vinimos por azar, no vinimos del caos. Fíjese, como muchas tendencias hablan que nosotros somos fruto del caos. Imagínense, los sabios de este siglo se confunden mucho más, ¿ya? Fíjese lo que dice el Salmo 105, 8. Fíjese lo que dice. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Fíjese, se acordó de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones futuras. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios está dada para generaciones, para todas las generaciones futuras, ¿ya? Y aquí hay algún rol muy importante en los padres. El padre, el buen padre, es el que transmite la herencia espiritual a sus hijos. Y el miércoles pasado yo hablaba de que la herencia más importante que dejemos a nuestros hijos no es la educación, si bien es importante, no es una herencia financiera, que es importante también, pero la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. Por eso que los padres, los buenos padres son aquellos que dejan e imparten la palabra a sus hijos para que esa generación lo lleve a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Fíjese muy bien, nosotros la palabra de Dios, la Biblia que tenemos es fruto, fíjese muy bien, de la impartición o la repetición de la palabra por muchas generaciones. De que hay que reconocer algo en el pueblo de Israel, hay que reconocerlo, la alta cultura de ser amantes de la palabra de Dios y la alta cultura de la honra a los padres y cómo los padres enseñaban a sus hijos. ¿Sabía usted que para ser rabino o para ser rabí al Señor lo reconocían mucho como el rabí, como el maestro? No mucho como el Señor, pero sí como maestro lo reconocían cuando él estuvo acá en la tierra, cuando vino a las ovejas de Israel. Fíjese que uno de los requisitos importantes para llegar a ser un rabí era de que se tenía que saber el Pentateuco, los primeros 5 libros, que era llamado la Torá, que tiene que ver, que quiere decir la instrucción de Dios, se lo tenía que saber de memoria. ¿Sabe? A una edad de 12 años. ¡Wow! Sí, a una edad de 12 años. O sea que para ser maestro en Israel tenía que ser un erudito de la palabra. ¿Ya? Pero el Señor no conocía tan solo el logos. Alguien le podía preguntar en qué parte de las escrituras salía tal cosa al Señor. El Señor se lo sabía de memoria, porque si Él era la palabra misma. Él es el logo encarnado. ¿Cómo no iba a saber su propia palabra? ¿Amén? Pero nosotros estamos llamados, hermanos, en ser en depósito de su palabra, ¿ya? En depósito de la impartición de su palabra. Y quiero dar un pequeño enfoque de lo que es la impartición. Impartición es la palabra de Dios dada por un padre, ¿ya? Por un padre que imparte, que imprime en el espíritu, que pone del espíritu de él
en cada uno. Fíjese lo que le estoy diciendo. Desde luego que viene del Espíritu de Dios, pero también del Espíritu del Padre. ¿Ya? Eso es importante, porque la Biblia habla de que cuando Moisés tenía una carga excesiva del pueblo, ¿ya? Su suegro, que funcionó como el padre, le dio el consejo. ¿Ya? Su suegro Jetro le dio el consejo. Fíjese, los padres, la injerencia que tiene para dar el consejo oportuno. Y le dijo, reúne a los ancianos para que ellos lleguen la carga por ti. Y Moisés discernió que ese consejo venía de parte de Dios, pero venía por medio de un ángel. No, venía por una palabra que se escuchaba tan solo en el viento. No, venía por la palabra de un padre, porque Jetro funcionó en su momento como un padre, aun siendo el suegro de Moisés. Y fíjese que el Señor tomó del espíritu de Moisés, de la dignidad de Moisés, y los puso en los 70 ancianos, y ellos profetizaron. ¡Wow! Moisés era profeta, sí, los padres de Israel, él era el libertador. Y fíjese que estos 70 ancianos, figura de los ministros, hijos, tuvieron el espíritu del Padre. Y no estoy hablando precisamente del espíritu de Dios. Claro que viene todo de Dios, pero por medio de los padres. ¿Ya? Entonces, por eso que en el momento que escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, somos limpios por su palabra. Interesante, ¿no? Aquí dice, gracias Pablo, Dios te bendiga, cada día derrame de su abundante gracia sobre tu ministerio. Un abrazo. Desde la ciudad de Temuco me están escribiendo, ¿ya? Yo le quiero decir, hermana Sonia, que el Señor te bendiga grandemente y que pueda proteger tu vida y puedas ser siempre la persona que has sido y que te haga cada día mejor, a mí y a ti. Bueno, aquí estamos recibiendo algunos mensajes. Creemos que este programa se está escuchando, se está oyendo, porque tenemos este retorno, este feedback, y bueno, eso nos pone bastante contentos. Vuelvo a repetir que este tema va a ser anclado también en nuestra página Visión de Águilas Temuco, en los podcasts. Y bueno, quiero decir que también una prueba más de que este programa no es grabado, sino que estamos saliendo al aire en vivo. Son las 10:28 del día viernes. Sigamos con el programa entonces. ¿Ya? Yo le quiero decir que póngale compartir al icono de la radio que puse por el Facebook. Que seamos participantes que cada uno podamos compartir y participar en esto, y así extender la revelación y la impartición de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, en el momento que yo dije que era acrisolada la palabra de Jehová, tiene que ver con que el Señor nos prueba por su palabra. O sea, como que su palabra es como una balanza. Y quiera Dios que tengamos el peso necesario y el peso justo, ¿ya? Porque la palabra nos prueba la misma palabra, y dar el peso, ya que el Señor quiere que demos, tiene que ver con la dieta. O sea, con comer su palabra, ¿ya? Porque la palabra de Dios no tan solo se escucha, sino que se come. Por eso que nosotros, hay dos cosas muy puntuales de la palabra. La palabra, punto uno, nos limpia, nos purifica y nos limpia. Por eso que cuando el Señor, cuando fue crucificado en la cruz, de su costado salió sangre que nos purifica, y también salió agua que también nos purifica.
¿ya? Nos purifica en distintos niveles, un nivel para la sangre y un nivel del agua, ¿ya? Y lo otro que viene de la palabra de Dios, aparte que nos purifica, que nos limpia, es que también nos alimenta, ¿ya? Y para ser fortalecidos nosotros tenemos que ser alimentados con su palabra, porque la palabra del Señor no es tan solo palabra, sino que son espíritus. Y si usted se puede dar cuenta, las palabras hebreas tienen como forma de llama, como fuego, ¿ya? Por eso que los profetas de Dios tienen fuego en sus huesos, que son portadores de la palabra. Aquel profeta que no maneje la palabra de Dios, tengamos cuidado. Dice, la Biblia nos da un consejo, probar los espíritus si son de Dios o no. Si hay un profeta que da una palabra y que es un maestro o es un amante de la palabra de Dios, ya no va a contradecir la profecía contra la palabra, para que no haya confusión, ¿ya? Los profetas de Dios son amantes de la palabra de Dios porque son los portavoces del Señor, amén. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra misma. Fíjese qué interesante, amén. Entonces, fíjese lo que dice Salmo 119, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. O sea que la palabra de Dios es la que nos da vida, la que nos saca de muerte a vida, ¿ya? Con la palabra de Dios nosotros somos vivificados, estamos vivos cuando tenemos su palabra, ¿ya? Yo quiero ir avanzando también. Dice que dice: para siempre Jehová permanece tu palabra, ¿en dónde? En los cielos. Interesante, ¿eh? O sea que la palabra de Dios es la palabra firme. Por eso que el Señor Jesucristo se reveló como la roca, ¿ya? El Hijo del Hombre, nuestro Señor, se reveló como la roca inamovible de los siglos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿ya? Para siempre, dice Salmo 119, Jehová, permanece tu palabra en los cielos, ¿ya? También la palabra de Dios es lumbrera, dice el Salmo 119 también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que es la lámpara que nos ilumina el camino por donde tenemos que andar. Nos ilumina el camino. O sea, que el que tiene la palabra de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjese muy bien. Una persona puede ser juzgada como torpe, ¿ya? O posiblemente que no hable bien, que no tenga buen léxico, un poco torpe para hablar, no sé, puedo decir un poco atarantado para hablar también. Pero si ese hombre guarda su palabra y es amante de su palabra, fíjese que por torpe que sea no se va a extraviar. Hay que hacerle caso a una persona que maneja la palabra de Dios, porque si ese que maneja la palabra de Dios, vamos a ver en él que va a estar bajo cobertura, que va a tener paternidad, ¿ya? Que va a ser una persona que hace la palabra de Dios, hay que escucharlo. ¿Amén? Entonces, dice que también el Salmo 19 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Fíjese muy bien. Entonces significa que en la palabra de Dios hay esperanza. Nosotros hacemos bien en esperar, ¿ya? No estoy diciendo que seamos flojos, sino que en esperar en lo que Dios tiene para ti, aún digamos laborando
aún trabajando para el reino, nosotros tenemos que esperar en sus promesas, en su palabra, porque es verdad. Si nosotros estamos ordenados con Dios, si nosotros buscamos al Señor, hermano, nosotros tenemos que esperar en sus promesas, porque sus promesas son verdad. Sus promesas sí funcionan, hermanos. Sus promesas están. Fíjese muy bien que hay una promesa de Dios para cada día, los 365 días del año, hay una promesa. Que interesante, fíjese, los 365 días del año hay una promesa de Dios, una promesa, una palabra de promesa para cada día. ¿Las promesas de Dios son mentirosas? No, no, en ninguna manera. El Señor no es hombre para que mienta. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que escondernos en su palabra, nosotros tenemos que poner su palabra como el escudo. Nuestro Padre Celestial sabe que si nosotros esperamos en Él y no hacemos cosas, por así decirlo, por ayudar a Dios, fíjese muy bien que los personajes que posiblemente no hayan esperado lo suficiente y le han dado alguna ayudita a Dios, ha habido consecuencia. Por eso, hermano, la palabra de Dios, la justicia de Dios, puede que tarde, pero llega, porque Dios maneja los tiempos. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Nuestros tiempos son llamados el cronos, que es el tiempo físico, pero Dios se maneja en tiempos distintos, llamados kairos. El Señor es un tiempo superior que está sobre el tiempo cronos, sobre nuestro tiempo. Y nosotros como hombres espirituales tenemos que discernir los kairos de Dios, y no son nuestros tiempos, sino que son tiempos superiores, donde el Señor, si nosotros estamos en Él, Él va a manejar nuestros tiempos. Pero esperemos, la justicia de Dios llega, las promesas de Dios llega, porque la palabra del Señor es verdad. Entonces, dice el Salmo 119 acá. El Salmo 119 habla mucho de su palabra, fíjese muy bien. Son varios los textos que hay de su palabra. Y fíjese que si usted va al Salmo 19, 119, es como unos salmos bien especial, porque aparte que es el salmo más largo de la palabra, pero es como una especie de acrósticos, o sea que Dios pone, hay unos títulos, ¿ya? Que uno dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la traducción? Y son las letras del alfabeto hebreo, ¿ya? Entonces son como acrósticos de el Señor. Y este Salmo 119 habla mucho de su palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque las letras, las letras, ¿ya? Expresan la palabra del Señor. Entonces aquí dice, en el Salmo 19 también, susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Fíjese muy bien, este hombre esperaba en Dios, ¿ya? Y él le pedía al Señor que lo sustentara con su palabra. De ahí viene nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra firmeza por su palabra, ¿ya? O sea, ¿qué importante es? Qué importante. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no comprender, de no entender. Nosotros, y había unos programas de radio atrás que yo le decía a la gente, yo le decía, yo no me voy a molestar cuando me diga, ¿sabe qué, pastor? Yo no entendí lo que usted dijo. Yo con gusto aclaro para que nosotros podamos entender y estemos nivelados, ¿ya? Y que esforcémonos cada uno por estar nivelados con su palabra. Amén. Dice que el rey David, él se sustentaba por su palabra, y él sabía que cuando se sustentaba, él comía, su palabra era su sustento, su centro.
él iba a vivir y no iba a ser avergonzado cuando él iba a esperar en Dios. ¿Ya? Muchos se burlan. Oh, sí, ¿cuándo va a venir el Señor? Si ustedes esperan tanto. O hay burladores de este tiempo que dice Cristo va a venir, y es más, había una propaganda un poco subido de tono que decía: Cristo viene, lo auspicia una X marca de bebida o de gaseosa, para que se entienda, ¿ya? Entonces estamos viendo un tiempo de burladores, aquellos que se burlan del Señor. Fíjese muy bien lo que pasó en New Orleans hace algunos años atrás. El Señor permitía que hacían sus desfiles, sus festivales, pero cuando se empezaron a burlar del Señor y del nombre del Señor, era pisoteado y burlado. Fíjese que hubo un juicio. Y esa ciudad, New Orleans, no fue nunca más la misma. Esa ciudad entró en un estado de destrucción, de tal forma vino un huracán, no me recuerdo el nombre, pero vino un huracán como nunca antes, tan fuerte, y esa ciudad fue destruida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios se vengó. Dios no, porque Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Nosotros tenemos que entender que los que se burlan del Señor, los que se burlan de sus hijos, los que se burlan de su novia, de su amada, de su iglesia, los que se burlan de su nombre y de su palabra, no se puede pasar por alto. Dios es justo y Dios actúa en justicia. Por eso que hay algunos que dicen que nuestro Dios es un Dios vengativo, destructivo, que le gusta la sangre. No, Dios es un Dios justo y nosotros no podemos ignorar que aquel que se burla de la máxima autoridad, que nuestro Dios puede quedar así como libre. Dice la palabra que el trono del Señor es justicia. Dios es justo. Dios es amor, sí, pero es justo también. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que escuchar su palabra y no echarnos a la espalda su palabra. Fíjese, y para ir concluyendo esta sección, dice el Salmo 119, dice: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Fíjese que la palabra de Dios nos ordena. Por eso que yo dije que el verdadero hombre que tiene la palabra de Dios va a estar ordenado en todos sus caminos. Ahí podemos escuchar. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra de Dios. El depósito de él está lleno de su palabra. Y no solo escuchar la palabra, sino que hacerla. Y fíjese que estar ordenado es una renuncia de todos los días. Que el Señor nos dé la gracia para poder estar ordenado. Que el Señor nos dé la gracia para batallar diariamente. Nosotros todos los días tenemos dos opciones: obedecer a Dios o desobedecerlo. Pero el que está ordenado y el que es amante de su palabra se va a esforzar en el orden. Y no es fácil estar ordenado todos los días, sino que el que es amante, por eso que el título es limpio por su palabra. El que está con la palabra del Señor conectado se está limpiando constantemente y se va ordenando constantemente. Por eso que el rey David sabía esto y le decía: ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. Significa que en el desorden hay maldad e iniquidad, pero si estamos ordenados no va a haber cabida a la maldad
al pecado, a la iniquidad, para que no se enseñoree. Y nosotros nos hemos encontrado muchas veces que el pecado y la iniquidad se ha enseñoreado y que tenemos que ser sinceros. ¿Cómo se combate el pecado? ¿Cómo se combate la iniquidad? Ese deseo que muchas veces está en nosotros, que nos subyuga para hacer el mal, con su palabra. La palabra de Dios es lo que combate todo el mal que está en nuestra vida. Si tenemos la palabra de Dios y la hacemos, hermanos, fíjese muy bien que el pecado y la iniquidad, todo el mal que pueda estar dentro de mí va a ser reducido a su mínima expresión. Mientras más palabra, es más espíritu, ¿ya? Porque la palabra de Dios es espíritu y en verdad, ¿ya? Por eso que nos dice Pablo, fortalecidos en el hombre interior, creados según el espíritu, o fortalecidos por el espíritu. Amén. No podemos desvincular al espíritu con la palabra. Amén. Muy bien, hemos concluido el tema. Yo quiero decir que el Señor les bendiga muy grandemente. No me estoy despidiendo, sino que estoy entregando esta sección del programa. Vamos a ir a un par de temas musicales, así que yo pido, Jared, que puedas colocar un par de temas de música y Patricia estará en breve con ustedes para que los pueda saludar. Dejamos el tema musical.